Iniciamos. A nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Vicerrectorado de Investigación, el Centro de Investigación de la Arquitectura y la Ciudad, el CIAC, y el Departamento de Arquitectura y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a todas y todos su participación en este conversatorio. Patrimonio, accesibilidad y caminabilidad, dentro del marco del ciclo de actividades del Encuentro Anual de Investigación, el segundo, el Perú como proyecto del territorio a la vivienda. Esta mesa parte de la necesidad de articular las agendas de patrimonio, conservación, valor y significado, con las conversaciones relacionadas al futuro de las ciudades, especialmente la sostenibilidad, la resiliencia, la accesibilidad, la diversidad, la justicia, el derecho a la ciudad y a la cultura. Nuestro enfoque busca visibilizar la diversidad de cuerpos, de mentes, de identidades y de mentalidades históricamente consideradas fuera de la norma, y por tanto marginadas y excluidas de la vida política urbana y eventualmente transformar la ciudad. Para entender y gestionar cualquier ambiente urbano histórico, es muy importante tomar conciencia de que la ciudad no es solo monumentos, no es solo arquitectura. Está sometida a fuerzas, a dinámicas económicas, sociales, culturales, que la transforman, la modelan, la siguen modelando. Y la realidad urbana de la ciudad es cada vez más compleja. Esto hace necesario pensar en nuevas miradas que enriquezcan los procesos de transformación urbana. Es fundamental repensar y reflexionar en colectivo en torno a cuáles son actualmente esos espacios de encuentro en la ciudad, cómo están configurados, bajo qué lógicas se diseñan, quién lo gestiona o cómo se relaciona entre ellos. La idea principal de los retos y transformaciones que atraviesan la ciudad, desde esta perspectiva, proponemos una mirada específica desde nuestra realidad más inmediata del entorno hacia un debate sobre el futuro de las ciudades. En esta oportunidad, estamos teniendo una mesa muy internacional, que la vamos a comenzar, yo la voy a presentar, yo soy Rosabel Álvarez Calderón, y vamos a tener desde Colombia y de la Universidad La Salle a William Pazú Arciniegas y a Gilda Toro Prada, desde Chile a Ivonne Mella Vidal, desde México a Fabiola Colmenero, y a Noemí Albarrán Fuentes y a Diana María Blanco Ramírez, que están a diferentes horas. Estamos, gracias a todos, porque estamos a diferentes horas y diferentes realidades, así que agradezco su presencia de todos. Entonces, voy a comenzar yo. Yo soy profesora, soy investigadora del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, soy arqueóloga y soy urbanista. Y he sido consultora para UNESCO Lima, para los Ministerios de Cultura y Turismo, y soy miembro fundadora de PAT, Proyecto Patrimonio, que es una oficina de consultoría de diseño e investigación especializada en arquitectura y urbanismo del patrimonio. Y también soy fundadora del proyecto Activa la Huaca, y soy miembro también de Patrimonio Arquitectónico PUC, del grupo de investigación Docomomo Perú, y el capítulo latinoamericano de la Association of Preservation Technology, a quien agradezco porque fue gracias a ellos, gracias a la conversación que tenemos, que pudimos alcanzar y llegar a formar este grupo. Y un disclaimer es que hicimos un esfuerzo para tratar de incluir en esta mesa a personas con discapacidad. Y eventualmente encontramos, pero dos de ellas quisieron, pero no pudieron estar por temas que estuvieron más allá de nuestro alcance. Pero quiero resaltar que sí, que quisimos encontrar a personas, entonces lo siguiente ahí las voy a incluir, que fue lo siguiente, que es lo mejor que se puede tratar de hacer. Ahora voy a comenzar. ¿Pueden darme, por favor, la habilidad para compartir pantalla, por favor? Ya. Por favor, ¿están pudiendo ver bien mi pantalla? Sí lo vemos. Ya. Mi presentación se llama Una ciudad para muchos cuerpos e identidades. Se basa en uno de los temas que desarrollé para un curso de la Pontificia Universidad Católica del verano del 2021, que para nosotros es desde diciembre hasta marzo,
que se llamaba Ciudades Caminables y Patrimonio Urbano. Uno de los temas era el tema de la accesibilidad y todas las diferentes aristas que ello tiene. Quiero agradecer primero a todos los participantes y las instituciones que han contribuido desde la Universidad Politécnica de Valencia, desde la Universidad La Salle, la Universidad de Concepción, la capítulo latinoamericano de la PT, y los grupos de investigación locales, Patrimonio Arquitectónico PUC y Activa la UAM. Siempre comienzo tratando de comenzar con algunas preguntas que son los temas básicos, que es, por ejemplo, toda ciudad histórica es un paisaje urbano histórico, según la recomendación del 2011 de la UNESCO, que es una manera de entender las ciudades históricas. Pero estas ciudades tienen muchos valores y significados y atributos que vale la pena conservar. Pero por la misma forma que ellas tienen, estas ciudades también suelen tener un legado de desigualdad y exclusión. Pero también así tienen un legado de inclusión y caminabilidad. Esto quiere decir que tienen muchas características que hacen que sea tanto accesible como inaccesible. Y por lo tanto es importante entender cómo se manifiesta esto en la arquitectura. La foto del costado, que es una foto que tomé en el barrio de Coyoacán, en Ciudad de México, muestra cómo un barrio histórico con muchas características interesantes también puede tener problemas de accesibilidad. Y luego tenemos que pensar quiénes son los usuarios y los ciudadanos de las ciudades considerados normales o estándar. ¿Qué personas han sido históricamente excluidas y a qué responden estas exclusiones? Porque también hay que pensar que por muchas razones, incluyendo avances en derechos humanos, en derechos civiles, en medicina y en otras características, ha hecho que personas que históricamente han sido vulnerables y vulneradas, marginadas e invisibilizadas, que van desde adultos mayores, mujeres, personas con discapacidades y personas BIPOC, ahora tengan más visibilidad y están manifestando, exigiendo su derecho a que la ciudad también sea accesible y amigable para ellos. También tenemos que distinguir cuáles son estos problemas de accesibilidad generalmente, que puede ser la falta de mantenimiento y deterioro, que por ejemplo, para las personas sin discapacidades puede ser un inconveniente, pero para personas con discapacidades o adultos mayores resulta una imposibilidad. Problemas de diseño, ausencia o insuficiencia de políticas y normatividad. Y hay desde problemas históricos hasta problemas más modernos. Y lo último, así como hay la idea de que nada sobre nosotros sin nosotros. Tenemos que pensar en cuáles son los sesgos que nosotros tenemos, pensar esta diferencia entre el enfoque tradicional de la rehabilitación, que ve la discapacidad, por ejemplo, como una enfermedad que tiene que ser curada o rehabilitada, y la productividad o la eficiencia como este fin máximo, versus este enfoque de lo que se llama tecnociencia CRIP. CRIP viene de una apropiación simbólica de la palabra crippled, como discapacitado, pero es una palabra apropiada por la comunidad con discapacidades para resaltar que esta comunidad, lejos de ser una comunidad literalmente discapacitada, o sea, una minusválida, menos válida que otras personas, es unas personas que siempre han enfrentado sus problemas con creación, con innovación y con experimentación. Sobre todo, y aquí se puede manifestar en lo que se llama el manifiesto de la tecnociencia CRIP de Hamraye y Frisch, publicado en el año 2019. Y quiero, por ejemplo, una de las fuentes que decía que si bien es importantísimo tener que incluir en la conversación y en el diseño y en la investigación a personas con discapacidades, también es igual de importante no solamente incluirlas, sino leer sus investigaciones, leer su bibliografía, leer. Entonces acá quiero resaltar un tema de la activista y oradora sobre justicia y discapacidad, Imani Barbarin, que ella tiene un blog que se llama Crutches and Spice, que es una juego de palabras de Sugar and Spice. Hola, Azúcar y Rosabel. especia. ¿Sí?
¿Podrías volver a compartir la diapositiva, por favor? Porque las diapositivas se ven más pequeñas de lo que se debería ver en presentación. Por favor. A ver, déjeme ver un momento. A ver, entonces voy a retroceder un poquito. Tal vez voy a ver qué es lo que pasa. Uy, tal vez lo que pasa es que está al revés. Ya, ¿me lo ven mejor ahora? Sí, muchas gracias. Ya, disculpen a todos por verlo tan chiquito. Acá están los logos de nuevo. Acá están las preguntas que comenté hace un rato y la foto del barrio de Coyoacán en México. Y acá está en los comentarios de la activista Imani Barbarín. Sobre todo me gustó, me impactó mucho este comentario que ella dijo. Es la única diferencia entre tú y yo es tiempo y suerte. Sobre todo comentando, tu cuerpo no es una constante, fluctúa y la discapacidad puede tocar tu vida en cualquier momento. Y sobre todo en una de sus entrevistas, una de las cosas que manifestó mucho es que ella decía, nosotros hemos estado pidiendo el Zoom y la distancia, el trabajo y las presentaciones a distancia durante años. Y nosotros estábamos los mejores capacitados para hacerlo. Porque puede ser que recién cuando las personas no discapacitadas lo necesitaron, ahí recién se puso disponible, cuando nosotros lo estuvimos pidiendo durante años. Entonces, comentar algunos de estos temas que lo vemos tanto en las ciudades históricas y en las ciudades no históricas. Temas como lo que, por ejemplo, la Carolyn Criado Pérez, autora de La Mujer Invisible, llamaba lo que se llama los vacíos de información y los sesgos de los no discapacitados, o por ejemplo, las personas consideradas estándar. Que quiere decir que lo que ella argumenta de esta manera, que es una idea que también se podría aplicar a la accesibilidad, es que la exclusión muchas veces no es intencional, pero se diseña la ciudad basada en esta idea de una persona estándar, un tamaño que debe encajar para todos. El problema es en quién está basado esa escala humana, ese tamaño estándar. ¿Quién es esa persona estándar para el cual diseñamos? Y acá vemos algunos ejemplos donde uno dice, ¿quién es esa persona humana para quien diseñamos? Tema de que el mantenimiento importa, porque muchas veces los problemas de discapacidad no son por falta de diseño, mal diseño o leyes mal aplicadas, sino simplemente porque no le damos suficiente mantenimiento a la ciudad. Entonces, una vereda rota o un ascensor que no está funcionando o que solamente pensemos en hacer las cosas mediante una escalera puede significar, como digo, para otras personas puede significar que es una incomodidad y para el resto una imposibilidad. El efecto del corte en la vereda es lo que se llama, cuando no nos damos cuenta muchas veces con nuestros sesgos, de que cuando nosotros tratamos de buscar adaptarnos a la persona más vulnerable y diseñamos para las personas más vulnerables, todos nos beneficiamos. Es como dicen en arqueología, cuando nos enseñan el tema de la técnica, la herramienta de la prospección, siempre nos dicen que tú tienes que mantener el ritmo de la persona que camina más lento. Esa idea de tener que, literalmente, no dejes a ninguna persona atrás y tú te adaptas a la persona más lenta, en vez de la persona más rápida. ¿Ya? Y también el patrimonio edificado parecerá que tiene muchos problemas, como vemos acá, sobre todo cuando tratas de adaptar una ciudad histórica a las nuevas necesidades de accesibilidad, pero también tiene muchas posibilidades. Y aquí tenemos un problema de una foto que me mandaron el día de ayer, de qué pasa cuando se juntan todos los problemas en una sola calle, ya de qué nos sirve esa rampa si la vereda es tan angosta y tiene un poste de luz en la mitad. O sea, esas que casi caen en el absurdo, pero no nos damos cuenta de lo que para nosotros es un absurdo, un humor negro, una realidad. Esto no solamente afecta a las personas con discapacidades permanentes o temporales, a los adultos mayores. También, por ejemplo, si una persona está con una maleta, un mercader está andando con una mercadería o están cargando con el carrito de compras o con el bebé, ¿cómo superas este obstáculo?
Entonces a veces es como dicen, es abrir los ojos y ver más allá de lo que nos afecta directamente. Y sin embargo, la ciudad histórica, por más que podamos pensar que es una problemática, también tiene sus posibilidades. Tenemos que reconocer este tema de la escala humana y toda esta arquitectura histórica, tanto muy antigua como hasta del movimiento moderno, que presenta una ciudad más accesible, más humana. Aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo que fue el PREVI, el proyecto experimental de vivienda ubicado en el distrito de Los Olivos en Lima, que si bien el movimiento moderno tuvo algunos problemas, porque yo siempre pienso fue diseñado por gente joven que nunca pensó que iba a llegar a ser vieja tal vez, y además una desgracia que el movimiento moderno tuvo su auge en los 50s y 60s, y los grandes transformaciones causadas por todos los derechos, el derecho a la accesibilidad, fue más que nada, tuvo más lugar entre los 60s y los 90s. Entonces, por esta diferencia de 10 años, pero aún así con este hecho, por ejemplo, el hecho de que muchos de estos grandes complejos de la modernidad no tienen rampas, ¿ya? Y sin embargo están pensados para ser caminables, para ser accesibles, pensando en familias, por esta idea de diseñar para la persona normal. El complejo Previ es como una gran macro manzana que tiene, por ejemplo, todas estas bancas con esta vegetación y esta pequeña escala que significa que una persona, incluso en verano, esta foto la tomé en verano, y a pesar de que el día que la tomé hace un calor terrible, había muchos lugares para poder sentarse y descansar bajo sombra, para poder estar en comodidad, y además como era una macromanzana peatonal, no estaba en riesgo de ser atropellada por un carro o algo así. Entonces, y vemos, por ejemplo, como incluso en una ciudad histórica, aquí tomando fotos prestadas de una alumna de la ciudad de Cusco, podemos ver incluso dos formas diferentes, una mala y una buena, de resolver el mismo problema de una rampa. Cuando me mandó estas fotos me llamó la atención que decía, mientras que la rampa de la izquierda es una rampa que no está gritando que es una rampa para discapacitados, para personas con discapacidades, es una rampa ancha que estar insertada perfectamente bien en el tejido urbano de un distrito histórico de San Sebastián en Cusco, que puede ser utilizada para todos, mientras que la rampa de la derecha, me gustaría saber para quién está pensada. O sea, es uno de esos casos donde se cumple la norma, pero no el espíritu de la ley. Entonces la pregunta es a continuación, ¿cómo podemos hacer la ciudad no solamente más accesible, la ciudad y el patrimonio? Acá tenemos una foto de el Huaca Tres Palos, un monumento del periodo Inca, y notamos que no solamente tenemos cómo podemos hacer más accesible a las visitantes este monumento, sino también vemos acá que no solamente el monumento necesita ayuda de accesibilidad, sino la calle también, porque también tenemos que pensar que el patrimonio es más difícil porque a diferencia de, hay que intervenirlo pero con sensibilidad, respetando su integridad, respetando su autenticidad, pero como hicimos en las conversaciones previas a esta mesa, pensando que la ciudad sigue siendo para las personas, y si de nada le sirve el patrimonio si el patrimonio es absolutamente inaccesible e inhóspito a un sector importante de la ciudad, porque si no estamos diciendo el patrimonio no es para ustedes. Y finalizar con un problema y posibilidad, un posible caso de estudio con el que quiero comenzar una investigación, que sería un sitio como las residenciales del movimiento moderno, una como San Felipe, que si bien fueron diseñadas pensando en la accesibilidad, vemos toda esta idea de las calles elevadas, que ya es un lugar con muchas rampas, y sin embargo la foto de la izquierda muestra que todavía a medida que las familias que se mudaron a San Felipe originalmente van envejeciendo, están teniendo que adaptar más o menos de manera improvisada, y es una planificación central, sus viviendas para poder, ahora que están envejeciendo. Entonces también tenemos que pensar, no siempre estas soluciones van a ser las más adecuadas, pero tenemos que pensar ahora que, por ejemplo, las residenciales, los primeros vecinos están envejeciendo y ya están haciéndose mayores, ¿cómo podemos adaptar esta para que siga conservando el espíritu y los valores con la que fue concebida, pero también
adaptarla a estas nuevas necesidades y a estas nuevas personas. Ya, gracias. Ya, ahora le voy a pasar el micrófono al primer grupo de la Universidad La Salle de Colombia. Primero a William Pasuy Arciniegas, que le agradezco mucho que me introdujo a todo este maravilloso grupo, que la idea es tener perspectivas y inspiraciones internacionales en cómo se está tocando el tema de patrimonio, accesibilidad y caminabilidad en diferentes países. William Pasuy es arquitecto, es doctor en arquitectura e investigador postdoctoral, es magíster en patrimonio cultural y territorio y especialista en pedagogía de la creatividad. Tiene experiencia en formulación y ejecución de proyectos de arquitectura y patrimonio cultural, investigaciones, publicaciones y conferencias a nivel nacional e internacional. Actualmente es profesor y coordinador del Laboratorio de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad La Salle en Bogotá, Colombia. Y viene también con Gilda Toro Prada, que es arquitecta y candidata a doctora en diseño y creación. Es magíster en educación y docencia y especialista en administración y gerencia. Es activista en temas de educación inclusiva, integrante de diversas entidades relacionadas con ese tema e investigadora nacional e internacional. Actualmente es profesora y coordinadora del Laboratorio de Diseño, Creación e Innovación para la Inclusión. Inclusalle, por favor díganme si lo estoy pronunciando mal. Inclusalle, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia. Les cedo el micrófono, tienen 20 minutos más o menos. Bueno, muy buenas tardes y noches y madrugada a todos nuestros compañeros que comparten este espacio y a todos los asistentes que nos han acompañado. Pues agradecemos a la Pontificia Universidad Católica del Perú, a Rosabella, que especialmente nos ha cruzado esta invitación a participar en este tema tan importante que hoy en día, que no solamente hoy en día, sino que siempre ha tenido vigencia, pero que por supuesto tenemos que poner en valor, no solamente el tema del patrimonio, sino a la humanidad misma. En ese orden de ideas, estamos muy agradecidos con la profesora Gilda que nos hayan invitado a este evento. Así que le concedo la palabra a mi colega y amiga Gilda Toro Prada, quien es la coordinadora del laboratorio de Inclusalle de nuestra Universidad de La Salle. Muchas gracias, gracias a todos los asistentes, los que también nos van a seguir escuchando por redes, con la ventaja de tener luego poder hacer una visualización que queda a ver, aquí hay un poquito de retorno, ¿sí? Vamos a cerrar ahí. Queda en redes para todos estos países que nos acompañan hoy. De verdad, Rosabella, cuando recibimos esta invitación, nos encantó porque pues siempre estamos trabajando, y más en este momento post pandemia, que hicimos tantas articulaciones con varios países que podemos seguir fortaleciendo. Entonces, desde aquí vamos a poner acá esta presentación que tenemos para ustedes aquí. Entonces, en esta mesa de la Universidad Católica de Perú, sobre patrimonio, accesibilidad y caminabilidad, pues es natural, todos caminamos y caminamos con ritmos, caminamos con frecuencias, caminamos de diferente manera, muy bien lo estabas diciendo ahora. Entonces esa diferencia, ese respeto por lo que es el otro, es lo que nos ha unido en este tema en común que ya venimos trabajando y entre los que estamos en esta mesa, pues nos apasiona y nos une. Nos hemos unido en este tema como patrimonio cultural y accesibilidad universal, que es una interacción, una articulación, una forma de vida para sopesar, pero sobre todo para mejorar la calidad de la vida ciudadana y de la vida de todos, ¿sí? Cuanto más tenga yo derechos y garantías propias de autonomía, voy a tener mayor dignidad, inclusión natural, ¿sí? Entonces, somos dos personas que nos hemos unido en este momento. Aquí estamos en Bogotá, Colombia, en la Universidad de La Salle, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, William, que los acaba de saludar, con el Laboratorio de Patrimonio Cultural, y quien les habla, Laboratorio de Creación, Diseño e Innovación para la Inclusión, Inclusalle. Pues estamos en esta bella Latinoamérica que nos une,
en este país hoy que nos acompaña una lluvia un poquito fuerte. Bogotá, estas son unas imágenes de nuestra querida ciudad que los estamos invitando a que vengan, nos visiten. Y estamos en la universidad, tiene 3 sedes y nosotros estamos en la sede, en Bogotá tenemos 3 sedes, en otra ciudad hay otro campus y aquí estamos en el centro histórico de la Candelaria, que hay unas imágenes propias del profesor William Pasuy, de nuestra sede, el teatro de la universidad, que también es patrimonio, y aquí se ve la iglesia. Entonces, nuestra facultad tiene hoy por hoy 4 programas. Pues el que lleva la bandera es el programa de arquitectura, pero también está el de urbanismo, nuevos programas que ya están funcionando, diseño visual, diseño industrial, y la maestría de gestión del patrimonio, diseño y construcción experimental, que se soportan y se nutren a partir de 7 laboratorios en estas búsquedas disciplinares y transdisciplinares. Entonces está la parte de construcción, de vivienda, de la parte antes llamado Observatorio Urbano de Transiciones para la vida digna, también arquitectura y proyecto, paisaje y territorio, y en el centro ven la unión de estos 2 laboratorios, que es el de patrimonio cultural y el de creación, diseño e innovación para la inclusión, Inclusalle. Entonces, en esta alianza que ya venimos trabajando desde el año pasado, y ya lo habíamos hecho de otra manera, pero ahorita con unas búsquedas más cruzando líneas y temas de investigación, pues pudimos ejercer una nueva perspectiva que es la que queremos compartir. Entonces voy a dejar que en este momento William cuente un poquito sobre lo que es el laboratorio y luego le vamos contando una apuesta común. Entonces yo te sigo pasando las diapositivas y William puede contar sobre el laboratorio de patrimonio. Gracias, Gilda. Sí, efectivamente, el Laboratorio de Patrimonio Cultural de nuestra facultad propende por el estudio, la investigación y las propuestas que tienen que ver con el patrimonio cultural. Básicamente, nuestro laboratorio de investigación tiene 3 líneas. La primera, denominada Patrimonio Cultural Material Mueble, que tiene que ver con todo ese tema de patrimonio físico y tangible. También tiene que ver con el patrimonio cultural material mueble. El inmueble es el inmóvil, digamos, y el mueble es el móvil. Por acá ya un trueno impresionante. Tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que es ese que no tiene nombre. La lluvia está muy fuerte acá en Bogotá, ojalá no se vaya a cortar nuestra internet. Bueno, entonces, precisamente en este gran espacio de estudio del patrimonio cultural, tratando holísticamente, pues por supuesto viene otro tema transversal que es importantísimo, que es el tema de la accesibilidad universal. Nosotros dentro del laboratorio hemos hecho una serie de trabajos, investigaciones, actividades académicas y de extensión, en donde hemos podido cruzar diferentes variables. Básicamente, nuestro laboratorio tiene una trayectoria de 4 décadas. La Facultad de Arquitectura o el programa de Arquitectura fue fundado en 1977 y hoy en día es uno de los sellos identitarios que tiene nuestro programa de Arquitectura, que es el tema del patrimonio cultural, su estudio, su progreso, su evolución, y hemos propendido realmente precisamente por el estudio de la conservación y la salvaguardia del patrimonio cultural. Aquí algunos de los lugares que hemos trabajado a nivel nacional, en sectores urbanos, en sectores rurales y también en temas internacionales, en temas de visita especialmente, ¿no? En Perú, en Bolivia, en Estados Unidos, en Europa, en fin, en varios contextos, donde básicamente el tema del laboratorio es un tema de encuentro participativo, ya que el tema del patrimonio cultural nos pertenece absolutamente a todos, ¿sí? Toda la humanidad lleva en su sangre y en su herencia el tema del patrimonio. Es así como hoy por hoy nuestra facultad sigue avanzando y sigue creciendo y apunta precisamente a la creación de la maestría en patrimonio, de la cual pues, muy pronto tendrán información al respecto. Sobre estos temas hemos llevado diferentes procesos de investigaciones, desde nuestros fundadores, que en el caso de profesores que vale la pena destacar, estaba el arquitecto restaurador Guillermo Triviño Arango, quien no solamente ejecutó proyectos en términos del patrimonio, sino su altísima sensibilidad frente a la integración social y dentro de ello, por supuesto, temas de inclusión y accesibilidad universal.
Hemos trabajado también aspectos que atañen al estudio del patrimonio desde la contemporaneidad. Y ahí es donde entra muy fuerte el tema de la accesibilidad, teniendo en cuenta que este factor, lamentablemente, hacia décadas y siglos atrás, no era un factor tan destacado en la creación de la arquitectura, y a veces en la misma intervención del patrimonio edificado, en restauraciones o en conservaciones edilicias, no se tenía muy en cuenta este factor. Hoy en día, y gracias a esa reflexión contemporánea, el tema de la accesibilidad universal y la inclusión social, pues hoy en día se vuelve un foco muy importante, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional, donde progresivamente se empiezan a mirar ese tipo de investigaciones. Así que diferentes investigaciones que hemos realizado en los contextos urbanos, rurales, edilicios, de lo inmaterial, pues obviamente empiezan a redundar en el tema de la alianza que hay sobre el tema patrimonial y de accesibilidad universal. Hoy en día, precisamente, estamos trabajando en alianza con el laboratorio de la profe Gilda sobre el tema de accesibilidad y patrimonio. Y para ello hemos tratado un caso de estudio que tiene que ver con la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, en la ciudad de Ipiales, al sur de Colombia, que tiene unos aspectos bien importantes. Dentro de todas estas actividades que hemos llevado a cabo, destacamos especialmente dos. Una que fueron las Jornadas Internacionales de Reflexión en Patrimonio Cultural entre los años 2014 y 2019, donde uno de estos eventos en el 2017, tuvimos la oportunidad de incluir unas mesas de trabajo sobre patrimonio y accesibilidad. Y es allí donde también fueron protagonistas la profesora Gilda Toro de nuestra universidad, pero también estuvo Fabiola Colmenero de México, también estuvo Ivonne desde Chile, en fin, que llegaron a Bogotá y socializaron estos temas. Entonces, este tema para nosotros no es ajeno, por el contrario, es un tema que hemos seguido nutriendo y que hoy en día evoluciona a través de la Cátedra Academia y Patrimonio, que justo estamos precisamente en la realización de estos eventos, y el próximo evento casualmente es el día lunes 24. Hemos realizado publicaciones también dentro del mismo laboratorio en la colección Hábitat y Patrimonio, que hoy en día evoluciona y se llama Colección Patrimonio y Contemporaneidad, y hemos tenido la oportunidad de realizar diferentes eventos, especialmente, por ejemplo, en la relación con la arquitectura contemporánea, la arquitectura de tierra, en donde el tema de accesibilidad, por supuesto, empieza a ser tenido muy en cuenta para todos los procesos. Así que esta es como la introducción general que tenemos del laboratorio y de lo que nosotros hacemos, y le doy la palabra nuevamente a Gilda para que haga la introducción precisamente de su laboratorio. Bueno, muchas gracias, William, sí. Y en consecuencia, el Laboratorio de Creación, Diseño e Innovación busca ese escenario propicio para la calidad de vida, la autonomía, la dignidad, la creatividad, la innovación, y nuestras líneas de investigación, diseño universal, comunicación incluyente, la incidencia en la política de gestión, incidencia social y la legislatura, la normativa, que de pronto no era muy común en nuestro momento de estudio en los pregrados de arquitectura, pero hay que hacer esa incidencia. Hay diseño universal para la inclusión social y todo lo que es la educación inclusiva e inclusión educativa. Parte de lo que hacemos, mira esa forma de mirar integrar la diversidad y la multiculturalidad, eventos de sensibilización, conversatorios, simposios, congresos, festivales, talleres, encuentros nacionales, internacionales, alianzas muchísimas con empresa privada y con el Estado, muestras académicas, ejercicios experimentales. Aquí no sé si alcanzan a ver, tenemos prototipos, estamos haciendo un ejercicio interesante en la consecución de prototipos como de tiplotecnología, maquetas ápticas y mucho trabajo realmente hecho por los semilleristas y también estudiantes. Tenemos prácticamente más de arquitectura, pero ya se han unido estudiantes de trabajo social, de optometría, de lenguas extranjeras, de relaciones internacionales, y los 4 programas nuestros: diseño visual, urbanismo, diseño industrial y arquitectura, por supuesto. Hoy por hoy, pues la Universidad de La Salle tiene una incidencia en el sector externo. Ejercemos la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial de Movilidad y Accesibilidad, que es del Consejo Nacional de Discapacidad y del Sistema Nacional de Discapacidad, donde trabajamos en alianzas con todos los ministerios, también con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad, con ASCUN y con TEC, que es el Instituto Colombiano de Normalización y Certificación Normas Técnicas. En Colombia tenemos más de 6.030 normas, de las cuales 50 tienen relación con accesibilidad y 46 que están vigentes, otras que están
en reestructuración y actualización y 3 que están proyectadas, pero no directamente en este tema de patrimonio, pero se tocan transversalmente en la garantía de derechos y usos. Con el tema de Perú, que es nuestro invitado, quienes son ustedes los anfitriones y nos han invitado, tuvimos la fortuna de hacer un diálogo binacional con ADIS y con el Consejo Nacional de Discapacidad en esa búsqueda de la construcción del Plan Nacional de Accesibilidad para Colombia, y pudimos también comparar cómo son las normas allá en el proceso también de virtualidad. Pudimos tener también una alianza muy fuerte con un semillero iberoamericano. También estuvo Vanessa Sadel de Perú, que es una gran profesora que investiga el tema. También tuvimos un ejercicio de movilidad entre 4 países, Perú, por supuesto, Paraguay, Argentina, Colombia, y hemos hecho otros ejercicios también en patrimonio con Guanajuato, aquí propiamente en nuestro país, en diferentes ciudades, con el Instituto Distrital de Turismo, reconociendo el valor patrimonial en todo nuestro sector, en el centro histórico. Proyectos de ajustes razonables, quienes nos están escuchando, el ajuste razonable es en la construcción existente, ¿cierto? Pues no podemos empezar con una tabula rasa, sino cómo es esa adaptación menor cuando tenemos que llegar a algo que ya está construido, diferente a cuando se hace con diseño universal. Entonces lo hemos hecho a través de diagnósticos en plazas fundacionales y con todos la edificación que hay de interés cultural. Y, por supuesto, estas 2 miradas nos llevó a podernos unir, a hacer esta maravilla de búsqueda y de sueño común. Inicialmente, me corriges ahora, William, si fueron 18 arquitectos en formación y en esta tanda fueron 19. ¿Sí? Entonces, si quieres, cuentas un poquito y yo ya les termino de contar un poco todo el ejercicio práctico, el taller sensorio-motriz, porque el que lo vive realmente lo entiende y luego lo podrá proyectar. La gran mayoría de arquitectos no fueron formados en estas áreas y mucho menos en una disciplina que no es que sea nueva, porque las necesidades y la diferencia siempre está en el ser humano, pero sí ahora, después de la Convención Internacional de Derechos Humanos, que en nuestro país, así como también se rigen otros muchos, está ratificada, pues no puede estar de más o de menos que el patrimonio también no entre en esta misma línea. ¿Quieres contar un poco o seguimos aquí? Aquí estuvimos con William. Regresa a la anterior diapositiva, por favor, a la primera. Sí, ok. Antes. Anterior, por favor, Gilda. ¿El anterior? Sí, eso, gracias. Sí, efectivamente ya hemos realizado muchos ejercicios en términos de patrimonio, de la contemporánea y demás, casi que cada laboratorio de una manera, de una gestión particular, igual que incluso hay. Pero este año surgió una particularidad muy interesante y fue la invitación de la diócesis de Ipiales y de la parroquia de Las Lajas, en donde existe un edificio muy particular y estoy absolutamente seguro de que es un edificio único en el mundo. Se llama la Basílica Menor de Nuestra Señora del Rosario de Las Lajas. Es un edificio que está implantado en el cañón del río Guaitara y por lo tanto su acceso es bastante complejo por la geografía, por la topografía, por la materialidad de sus recorridos y demás, y sobre todo también porque el edificio tiene 8 niveles en donde existe un museo, una cripta, el templo propiamente dicho de lenguajes neorrománicos y neogóticos, pero pues obviamente es un edificio que ha venido progresivamente creciendo desde 1754 hasta mediados del siglo pasado. Fueron 4 procesos constructivos, 4 edificios que progresivamente iban creciendo hasta que el último edificio decidió hacer una gran plataforma que uniera el cañón de lado y lado del río Guaitara para insertar, digamos, ya el edificio propiamente dicho. Pero también está el tema del corregimiento, el contexto urbano, que es el que también tiene serios problemas en términos de accesibilidad, movilidad y caminabilidad. Entonces, el semestre pasado, en el marco del taller de Patrimonio Cultural de octavo semestre del programa Arquitectura, decidimos hacerle un aporte significativo en términos de estudiar ese contexto e iniciamos
con una primera fase y era estudiar el edificio, porque el edificio no tenía planimetría, no tenía una documentación completa, tenía un gran acervo histórico, por supuesto, que los estudiantes tuvieron la oportunidad de retomarlo y generaron hasta mayo del año pasado un prelevantamiento arquitectónico muy importante, material que no se tenía. Y eso hizo reflexionar precisamente de cómo se podría generar un proyecto de accesibilidad, de recorridos, de movilidad, no solamente desde el componente urbano y rural, sino también desde el componente arquitectónico. Pero un tema sobre todo de pensar en la gente, ¿sí? En la gente que no solamente vive en el pueblo, sino los que visitan precisamente este lugar por temas de religiosos o temas turísticos o temas comerciales. Entonces, esa actividad se cerró el semestre pasado con 2 ejercicios, la planimetría arquitectónica, y se hizo un ejercicio también del planteamiento de instalación de ascensores en el contexto natural y en el contexto arquitectónico de la basílica específicamente. Fue un ejercicio que estamos trabajando a nivel profesional para precisamente presentar a la diócesis de Ipiales y a la parroquia de Las Lajas. Por otra parte, en este semestre decidimos con el nuevo grupo de estudiantes y por supuesto con el apoyo de la profesora Gilda, decidimos salir un poco del contexto arquitectónico y abordar el contexto urbano-rural. Y es así como empezamos a estudiar con los estudiantes cómo eran esas relaciones espaciales y ver las dificultades que al día se tiene en términos de movilidad. Vemos esa magnífica fotografía, digo magnífica en el sentido de que revela una realidad muy compleja del tema de la movilidad, ¿no? Entonces vemos una persona en silla de ruedas donde 4, 5, 6 personas deben ayudarlas porque no pueden subir, obviamente, el tema de escaleras porque no hay una solución ahí específica. Entonces, arrancamos con este lema de no más barreras, el tema de unirnos a nivel del patrimonio cultural y la accesibilidad universal, ¿no? Este texto maravilloso, precisamente del informe de UNE del 2018, hace referencia al diálogo que hoy en día debe tener el tema del patrimonio cultural desde sus naturalezas material y inmaterial con el tema de la accesibilidad universal, el tema de la inclusión social, que es bien importante, no solamente en temas de movilidad, también en temas auditivos, en temas visuales, en temas táctiles. O sea, hay muchos aspectos que en este momento precisamente se están generando unos proyectos donde se incluirán el tema de la accesibilidad universal. Entonces, es un proceso bien interesante en el que nos encontramos y que por supuesto seguimos avanzando. Gracias. Entonces vamos a seguir de pronto aquí parte de lo que ya nos había dicho William. Creo que en esta panorámica alcanzan a ver cómo es este cañón. Y en esta ocasión, pues recorrimos de sur a norte y de oriente a occidente en todos los sentidos, imaginándonos incluso desde el aeropuerto, el terminal, el corregimiento, toda la población y todo el paisaje completo de itinerarios, de permanencias, de puntos de encuentro antes de llegar a este monumento, a esta basílica. Aquí ven un poco cómo este corregimiento vive cotidianamente y me gusta mucho esta imagen que tenemos aquí a la derecha para que ustedes vean lo que acaba de contar William sobre los pisos que tiene toda la basílica para conceptualizar, proyectar, ejecutar, identificar esa caracterización. Pues tocó primero reconocer el bien y luego entender cómo es ese acceso y ese disfrute, ese goce. Y lo que hicimos fue eso, hablar con la comunidad, entender cómo no hay una barrera actitudinal para quien quiere ir, a pesar de que hay una barrera física, arquitectónica, que no es solamente a veces se cree, quienes empiezan a incursionar en estos temas creen que es una cuestión de rampa, y eso es un sistema integral de protocolos, de comunicación, de entender toda la diversidad humana. Entonces, estos ejercicios de reconocimiento potencian la posibilidad de tener un turismo accesible y dándole el valor propio de la basílica, que ya lo tiene per se, obviamente. Aquí parte de los ejercicios que hicimos con William, con todos nuestros estudiantes, es un taller experiencial donde no solamente es el recorrido a pie, ¿cierto? O como rodante, sino también el sentir, el percibir el espacio de otra manera. Entonces, hicimos una cantidad de aproximaciones
entendimiento y de diagnósticos desde este diferente rol. ¿Sí? Yo creo que fue un ejercicio que nos va a traer de pronto muchas propuestas, valorando lo que existe, porque hay muchas cosas buenas, que de hecho se trata de eso, y para mejorar y para poder proponer lo que ya estamos haciendo, como dice William, a nivel profesional, con todo el complemento del equipamiento de un uso autónomo y digno. Algo de este tipo de cosas, el itinerario, el recorrido vertical, horizontal, los servicios, los baños, el mobiliario, la comunicación, que sea natural para todos. No es que lo estamos haciendo para una población específica, sino que incluya a toda la diversidad humana. Entonces, fue esta valoración, pues, la estamos documentando, sistematizando. Aquí parte del trabajo de cartografía social también fue muy importante. Están algunos amigos de William, del sector donde él es oriundo, que es el departamento de Nariño. Entonces, algunos arquitectos, historiadores. Es que estoy resumiendo para poder concluir, William, porque ya estamos un poquitico pasados. Y este trabajo de codiseño es lo importante en temas de accesibilidad. Esto no se puede hacer detrás del escritorio, no solamente la norma, no es solamente cumplir una ley o una política de Estado, sino entenderla porque nos toca a todos en sentido común, donde esta accesibilidad sea imperceptible y natural. Entonces, una necesidad de implementar estos ajustes, que es una respuesta y una necesidad para cualquiera y un beneficio para todos, ¿sí? Entonces, parte de esto y algunas de las imágenes que evocan la posibilidad de poder seguir avanzando. Estos son oportunidades que se dan, no son, es cierto que hay barreras, pero las tenemos que ir sopesando en virtud de que cualquier persona pueda usar libremente los espacios. Claro, este es uno de los ejemplos de pronto más complejos, pero también va a ser una valoración que nos va a dar un punto de partida para poder seguir avanzando como un proyecto piloto, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Un trabajo colaborativo, multifocal, para la participación, proyección y disfrute del patrimonio. Bueno, yo creo que les agradecemos para no pasarnos más del tiempo y no se trata de dar una clase de accesibilidad, sino de un sentir y de compartir cómo lo estamos haciendo, invitarlos a que se unan a esta búsqueda y aquí las puertas abiertas para trabajar articuladamente con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, gracias. Gracias a Gilda y a William. Ahora vamos a pasar al segundo grupo, que son Ivonne Mela Vidal, Fabiola Colmenero, Noemí Albarrán Fuentes y Diana María Blanco Ramírez. Ivonne María Mela Vidal es una arquitecta diplomada en habitabilidad y medio ambiente, máster en accesibilidad para Smart City, fundadora y directora ejecutiva de Incluidos, el primer estudio de arquitectura y accesibilidad del sur de Chile. Es docente de pregrado y diplomado en temas de accesibilidad e inclusión en la Universidad de Concepción en Chile y directora de la Fundación Philip, miembro del IAAP, subdirectora del programa Includec de la Universidad de Concepción en Chile. Fabiola Colmenero es arquitecta, doctora en artes, magíster en paisajismo, jardinería y espacio público. Es presidenta del programa Reconnecting with Your Culture America, investigadora de la Unión Europea en el Instituto de Tecnología de Materiales e investigadora postdoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora e investigadora de la Universidad Americana de Europa y es especialista en proyectos arquitectónicos y del paisaje como directora creativa. Noemí Albarrán es especialista en espacios educativos accesibles y Diana María Blanco Ramírez es profesora e investigadora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, seccional del Caribe. Les dejo el micrófono, ustedes tienen 20 minutos. Gracias. Vale, muchas gracias. Buenas noches a todos. Noches, madrugadas, tardes. Lo primero es agradecer al Centro de Investigación de Arquitectura y la Ciudad
de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a Rosabelia Vita Álvarez por su generosa invitación. Nosotros vamos a compartir la experiencia que hemos venido teniendo desde hace 2 años como parte del proyecto Reconéctate con tu cultura. Eh, como ya nos presentaron, pues los vamos a acompañar la maestra arquitecta Ivonne Lorena Mella, la arquitecta Noemí Albarrán Fuentes, la doctora Fabiola Colmenero Fonseca, que además es la presidenta de Reconnecting with Your Culture América, y yo, que soy la arquitecta Diana María Blanco. Bueno, en el contexto mundial, las identidades locales de vuelta a la centralidad y el desarrollo sostenible con base en un nuevo urbanismo y con un foco en la cultura, ven la necesidad en ese contexto de dirigir a ese tipo de temas a jóvenes y a niños, que finalmente son quienes nos pueden ayudar con la cultura y la identidad. Por eso es que para poner nuevamente en el centro a la persona y su creatividad y analizando las realidades de los diferentes países del continente americano y el mundo, para que sea posible crear un nuevo humanismo que nazca desde las generaciones más jóvenes y se extienda a los demás desde el diálogo intergeneracional. Nosotros entendemos que la educación ocupa un lugar central en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y buscamos garantizar el acceso a la educación de todos los niveles para grupos más vulnerables de la población mundial, incluyendo a las personas con discapacidad y a las poblaciones indígenas. Apostamos por la inclusión y por el combate de las desigualdades económicas y un mundo en equidad. Para esto, nosotros dentro del proyecto Reconéctate con tu cultura, trabajamos, tenemos el foco en las culturas locales y trabajamos con 3 objetivos del desarrollo sostenible particularmente: el de educación y culturas locales, el de accesibilidad e inclusión, y el de diseño, innovación social y sustentabilidad. En el contexto de nuestro proyecto, que se viene ejecutando desde el año 2020, con la participación actualmente de 59 países en todo el mundo, hemos podido reconocer el valor humano y cultural de las ciudades y las comunidades sostenibles, ciudades que antepongan a las personas y que promuevan sentimientos y oportunidades como el tema de la equidad, la inclusión y el valor por la vida humana. Siguiente. Por esto es que nosotros pues nos hemos centrado en los niños y en los jóvenes, porque las niñas y los niños tienen mucho que decir en el diseño arquitectónico y en la planeación de las ciudades del presente y del futuro. Nosotros dentro del proyecto, que surgió pues como se imaginarán en medio de la pandemia, pero que a la vez para nosotros fue una grandísima oportunidad, empezamos a trabajar con niños de diferentes países, invitándolos a que nos contaran para ellos cuáles eran sus tesoros en los lugares donde ellos residían. En estos talleres contamos con participación de niños inicialmente de México, Chile, Colombia, y poco a poco ha ido creciendo, y como podemos ver en los dibujos que los niños mostraron, pues algunos de los productos que hicieron, ellos tienen un gran valor por lo que es la vida en el aire libre, en el espacio público, y también pues el de la vida en comunidad y de compartir con los otros. Esto obviamente hace que nosotros, dentro de la dimensión cultural, que consta de un espacio de historia e identificación con el pasado de la ciudad, expresa identidades y orígenes, hace que esta dimensión se convierta en el espacio de la relación social, de la identificación simbólica cotidiana, de expresión e integralidad cultural, representando físicamente la idea de lo colectivo en el territorio de la ciudad como un hecho del día a día. Por lo tanto, las acciones de intervención en este ámbito deben ante todo concentrarse en conocer y comprender a la gente como una cuestión inherente al territorio. Finalmente, entendiendo el entorno alrededor de la gente, siendo a la vez
un espacio de la ciudad en construcción y la consolidación de una ciudadanía, pues dentro del proyecto de Reconéctate nosotros hemos podido identificar que los niños reconocen pues otro tipo de espacios que nosotros a veces pues desde la mirada de un adulto no lo tenemos tan claro. Esta es una unas imágenes de algunos de los talleres que hemos realizado. Este fue un taller que realizamos en el 2021 en el que invitábamos a los niños a que nos tomaran una foto a manera de postal de lo que para ellos era importante en su ciudad o en su lugar de origen. Y como podemos ver en las postales que nos muestran en la parte de abajo, pues los niños reconocen también aquellos elementos que hacen parte de su patrimonio cultural, en este caso inmueble, y a la vez pues estos recorridos que pueden realizar muchas veces con sus colegios, muchas veces con sus familiares en estos lugares. También, pues obviamente las ciudades están llenas de vida, de historias, de recuerdos y de un inmenso patrimonio que desafortunadamente en la actualidad se están viendo sobrevaloradas y mal equipadas en temas de transporte público, puesto que estamos viendo que la tendencia de los últimos años ha sido anteponer los temas de movilidad, de resolver la movilidad por medio de transporte público, principalmente motorizado. Y esto ha hecho que muchas ciudades, al querer imitar modelos y estilos de vida modernos y tratar de compensarlos de otras maneras, pues han priorizado esto. Sin embargo, de acuerdo a estos ejercicios de modelado de maquetas que se han hecho con algunos de los niños que participan en el programa, pues hemos podido encontrar que ellos le dan un grandísimo valor a lo que son sus espacios públicos, los espacios naturales y el paisaje alrededor pues, de sus ciudades, también los recursos naturales, porque ellos son muy conscientes del valor que tiene la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, pues gracias a esta metodología que nosotros abordamos con ellos, pues hemos podido reconocer todo lo que valoran. También es importante tener en cuenta que apenas, de acuerdo al crecimiento de la urbanización y los estilos de vida urbanos, se combinan con los diseños urbanos y se construyen unos entornos que lo que hacen es crear necesidades de viaje cada vez mayores, tanto en frecuencia como distancias, y pues también esto ha hecho que los sistemas de transporte urbano desempeñen un papel fundamental en el fomento de las ciudades saludables y sostenibles. Es importante tener en cuenta que para 2050 el 66% de la población mundial vivirá en ciudades que requieren una seria consideración del papel de transporte y su impacto en la habitabilidad de las personas. Por esto es importante que nosotros centremos nuestro foco de atención en las ciudades más caminables. ¿Me recuerdas, Fabiola, qué diapositiva vamos? Vale, gracias. En este otro taller que se realizó en agosto del 2021, hablamos de la ciudad diseñada por los niños y por las niñas, y en este taller los niños lo que hicieron fue, a través de construcción de sus modelos, mostrarnos pues para ellos qué era lo más importante de la ciudad que les gustaría vivir y tener. Aquí también podemos ver imágenes de lo que para ellos es importante, ¿no? Que es la vida en el espacio público, la vida con los otros, la vida en comunidad. Y la vida pues con también la naturaleza muy cerca. Gracias, Diana. Bueno, a continuación voy a iniciar con esta imagen, cómo se ven dentro de la ciudad las grandes desigualdades y dentro del programa Reconéctate con tu cultura, mencionar que la educación es un tema fundamental donde nosotros tenemos que iniciar con los más jóvenes, en este caso con niñas, niños y adolescentes, que se enfocan a temas que nos competen a todos. A partir de ahí, la reducción de las desigualdades entre y en los países, el poder nosotros podamos generar este diálogo intercultural y que creamos países multiculturales. En este sentido, el actual paradigma para comprender la discapacidad en el estado adherido por la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 al 2008, hemos tenido este estatus de ratificación de los tratados de Naciones Unidas acerca del número de países adheridos a la ONU,
de los cuales de los países no firmantes son 6 y de los países firmantes 8 y con ratificación 184. Esto nos dice que en el texto que se propone, la discapacidad está entendida como una situación y con énfasis a cómo se puede ir interactuando dentro de las ciudades. Sin embargo, hay una interacción denominada interacción negativa que tiene que ver con la diversidad funcional sobre las deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales y aquellas barreras físicas y actitudinales que podemos encontrarnos dentro del entorno. De manera paralela, en este mismo documento, en el artículo 9, establece 3 grandes ámbitos, uno enfocado a la edificación, 2 al transporte y 3 a la información y la comunicación. De ahí porque se rescata este esquema relacionado con el esquema de las CIF, de las partes y los componentes que valoran la discapacidad, y hablaremos del funcionamiento y la discapacidad, pero también de aquellos factores contextuales que forman parte de las ciudades y que también son factores que impiden de alguna u otra manera que la persona se pueda desarrollar en ese medio social y que se desenvuelva, de tal manera que los distintos aspectos intervienen también en la salud para valorar el funcionamiento de la discapacidad. Es entonces que estas 2 relaciones de los factores, por un lado, las limitaciones que se tienen al realizar cualquier actividad y la susceptibilidad de las barreras, nos está impidiendo realizar ciertas actividades. Por ejemplo, en el caso de las ciudades, el transporte, puede situarse como un facilitador en el campo de los factores ambientales, en los dominios tanto del entorno natural y los cambios del entorno, así como los servicios, los sistemas y la parte política. Sin embargo, en este gran cúmulo del proyecto del continente americano, destacaremos o mencionaremos un ejemplo de México con los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, donde el 5% de la población con discapacidad es alfabeta, en contraste con el 14% de la población con discapacidad que alcanza porcentajes hasta un 46%, donde se desagregan condiciones con mucha dificultad o imposibilidad para hablar o poder comunicarse. En el caso, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, fue estimado que en el 2021 por el Banco Mundial, con un rango entre el 3 y el 7% del Producto Interno Bruto, para los países de la región, prácticamente estamos en una brecha de desigualdad en toda América Latina. Y entonces, dentro del programa Reconnecting with Your Culture, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué se está haciendo no solamente desde los más pequeños y cómo un proyecto de investigación puede permear desde lo general hasta lo particular, desde la etapa universitaria hasta los más pequeños? Adelante, Ivonne. Ivonne, ¿nos escuchas? Ok, me comenta Ivonne que no tiene acceso. Voy está a activado. dar continuidad. Perdona, Bueno. es que ya está conectada desde su teléfono móvil porque tuvo un inconveniente con su computador. Ok, solo que me comenta que no tiene audio, que no puede participar. Ya, ahora Bueno, sí, continuamos. ahora sí. Listo, ¿Me adelante. escuchan? Sí, ahora. Excelente. Bueno, cosas de la tecnología que ahora yo decía, bueno, esto era mejor estar presencial que no ocurría, pero bueno. Bueno, ya tenía yo la presentación. Muchas gracias, Rosabela, por la invitación también. Y yo voy a hablar desde la Universidad de Concepción y nuestras articulaciones, nuestra vinculación con el resto. A mí me encantó escuchar a Gilda, a Fabiola, a Diana, a William y también a Rosabela, en que estamos muy similares en todas nuestras etapas. La siguiente, por favor. Porque, sin embargo, nosotros en la Universidad de Concepción partimos hace bastantes años con el tema de accesibilidad e inclusión, y en el año 2016 fue declarado un polígono dentro de nuestro campus de Concepción patrimonio, un monumento histórico acá en Chile. Acuérdense que acá en Chile también tenemos muchos terremotos, por lo tanto, cuando ya hay una edificación que tiene cerca de 100 años, es casi un patrimonio como de la humanidad. Nosotros empezamos a ver con cifras de qué eran las personas con discapacidad en algún minuto,
Y vimos que había muchas discapacidades, o también que no eran las visibles, pero sumamos, la siguiente por favor, sumamos que movilidad reducida es casi el 65% de la población en Chile. Aquí están no solamente las personas con discapacidad, sino también están las personas mayores, están con temporal a lo mejor, tienen que ver con las personas obesas mórbidas, embarazadas, etc. Entonces, cuando el 65% decimos, ¿por qué no diseñamos para todas las personas? No solamente pensando en algo puntual, como así también lo decía Gilda. Aquí tenemos que ver todo, no es la rampa, no es el baño accesible, sino tiene que ver mucho más la accesibilidad y la inclusión. La siguiente, por favor. Entonces, ya que vimos que teníamos mucha población, ¿no es cierto?, mayores de 18 años, según las encuestas, etcétera, que era el 65%, vimos que la accesibilidad es un derecho, que era lo fundamental que se explicaba, ¿no es cierto?, en la Convención del 2006, ¿no es cierto?, y que Chile ratificó en el 2008. Y de eso salió una normativa acá en Chile, que es la Ley 20.422, con su artículo 3, que dice que todo tiene que ser accesible. No solamente los entornos, sino también los productos, los servicios, los instrumentos, las herramientas. O sea, la accesibilidad es para todas las personas y en todo. La siguiente, por favor. Y es así como nosotros empezamos a ver los objetivos del desarrollo sostenible. Hablo de nosotros porque dentro de la Universidad de Concepción, la Dirección de Servicio, donde yo cual pertenezco como arquitecta, también está el programa Includec, que es como Inclusalle en Colombia, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? En Colombia. Y tiene que ver con estos objetivos sostenibles que se empiezan a trabajar. Estamos viendo que no solamente es la igualdad de género, sino también la igualdad para la educación de calidad, ¿no es cierto? Infraestructura, trabajo decente, etc. ¿Por qué? Porque en la Universidad de Concepción no solamente tenemos estudiantes de pregrado, posgrado, trabajadores. Entonces Includec empezó a formar esta red que era mucho más grande de lo que estábamos avanzando, y así se crea nuestra UDEC inclusiva, que tiene que ver en todos los aspectos de la vida cotidiana en nuestra comunidad. Los entornos virtuales que sean accesibles, una docencia con el sistema DUA, por ejemplo, que tenga que ver con la atención para los estudiantes, una información a la comunicación accesible, los servicios estudiantiles, todo, no solamente en el área de estudios, sino también, por ejemplo, en la programática, en los deportes, y obviamente nuestros entornos físicos accesibles, en nuestro patrimonio, en nuestro polígono patrimonial, y en todo lo que preste servicio a la comunidad. Y así se va a crear una cultura inclusiva. Gracias a que Includec hizo un proyecto junto con docencia para el Ministerio de Educación, que se adjudicó en el 2020, tiene el proyecto UCO 2095, en que se generan las políticas inclusivas para la universidad, que recién en el día 7 de octubre fue promulgada por una unanimidad en el Consejo Académico de nuestra universidad. Por lo tanto, recién ahora vamos a tener una política inclusiva que va a ser transversal a todos y a todas los miembros de esta comunidad. Y esta comunidad tiene que ver con la política, la cultura y después todo lo que tiene que ver con el hacer las cosas, concretarlas. Así que tenemos harto por hacer todavía, estamos muy contentos de que haya sido aprobado porque esto va a favorecer todo lo que es accesibilidad. Bueno, que la perdimos, continuamos con la presentación. Dentro de la Universidad de Concepción, en el área de Includec, tenemos grandes desafíos que tienen que ver con la sociedad, el derecho, la autonomía, la sensibilización inclusiva, pero sobre todo la cultura y a su vez también la formación profesional que se tiene desde la sensibilización, el respeto, el servicio técnico, sobre todo desde la parte normativa,
y también el trabajo interdisciplinario desde esta coordinación. Es entonces que a su vez desde estas nuevas oportunidades se pretenden generar nuevas ciudades post-COVID, ciudades más humanas, amigables, peatonables, pero también consideradas ciudades accesibles que están siendo parte del programa Reconnecting with Your Culture y del programa Includec de la Universidad de Concepción en Chile. Adelante, Noemí. Gracias. Muchas gracias. Un placer compartir esta tarde, noche y madrugada con quienes nos están escuchando. Efectivamente, me toca a mí abordar el tema de la seguridad y accesibilidad en entornos escolares. No sé si puedas pasar la siguiente, Fabi, por favor. Como ya lo mencionaron con anterioridad mis compañeras, el programa de Reconecta con tu Cultura se alinea con algunos de los objetivos de desarrollo sostenible. Ya comentaron acerca del objetivo 4, que es garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. Asimismo, como un subpunto de este es asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza, incluidas las personas con discapacidad, pueblos indígenas y niños en situaciones de vulnerabilidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, asegurándonos de construir y adecuar instalaciones educativas que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros y no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Estamos hablando entonces del siguiente ODS, que es el de la reducción, de las desigualdades. ¿Cómo? Pues no hay otra manera que con la inclusión y la accesibilidad. La siguiente, por favor. Partamos de qué es la educación. Bueno, pues la educación es un derecho humano fundamental y por tanto todos deberían tener acceso a él. Un muy querido amigo y del cual me atreví a compartir una de sus imágenes, siempre hace la pregunta de qué es la discapacidad. Solemos atribuírselo como una cualidad o defecto a alguna de las personas, como lo comentó Rosabela sobre el caso del activista que nos compartió. Este mismo arquitecto y querido amigo Carlos Fonse siempre se refiere a la discapacidad como, pues es un boleto que nos entregan al nacer y algunos lo canjean y otros no. La verdad es que no estamos exentos y así como mis otros compañeros lo han mencionado, ya sea por una discapacidad física o por el simple hecho de los años, vamos a requerir ayudas. Entonces, como lo comentaba también Ivonne, el 65% de la población no es cualquier cosa. Vamos para allá y entonces, ¿por qué no diseñar justo para este grupo donde tarde o temprano vamos a caer? Entonces, la discapacidad, lejos de ser un atributo de las personas, es más bien las barreras que solemos construir, ya sea por negligencia o por ignorancia, pero que sí dificultan esta interacción entre todas las personas. Siguiente, por favor. Por tanto, bueno, lo que tenemos que hacer es empezar desde diferentes trincheras, así como lo han platicado otros compañeros, desde patrimonio, la academia. Bueno, hablemos también de espacios inclusivos, de espacios seguros para niños. ¿Qué nos da la accesibilidad? La accesibilidad nos da seguridad. ¿Por qué? Bueno, es mucho más fácil transitar por una vereda que tenga una rampa y sea una rampa ligera a usar escalones. No solamente para niños, no solamente para personas con discapacidad, adultos mayores, embarazadas, personas que lleven carriola para bebé o alguna herramienta para poder desplazarse. Es entonces que en este caso puse algunas de las normas mexicanas donde se toca el tema de la accesibilidad y los entornos seguros, pero estoy segura que hay en diferentes países normas, reglamentos, guías, criterios, manuales que puedan seguir para ayudar a volver un poco más fácil la vida de todos los demás, incluidos los entornos educativos. Adelante, por favor. Entonces, lo mencionaba en una de sus diapositivas Rosabela, poniendo como ejemplo una calle de Coyoacán.
los espacios educativos no se reducen únicamente a la infraestructura educativa, tiene que ver con una cadena de accesibilidad. Y justo como lo mencionaba en esa foto, como lo pudimos observar, de nada nos sirve contar con espacios educativos accesibles si las vías para acceder a ellos no son accesibles. ¿A qué me refiero? Bueno, banquetas, transporte público, señalética, y al interior de los espacios educativos estamos hablando de que deberían ser al menos, y quiero recalcar de al menos, las áreas comunes, es decir, donde puedan todos interactuar y no se restrinja el derecho de absolutamente nadie. Estos son el patio cívico, áreas de recreación, dirección, aulas didácticas, laboratorios, bibliotecas, etcétera. Mientras más espacios se vuelvan inclusivos y accesibles, mejor será para todos. Recordemos que estamos hablando, en este caso en particular, de espacios educativos a los cuales no solamente asisten niños, sino los docentes, administrativos e inclusive padres de familia. Y nadie está exento de algún tipo de discapacidad. Finalmente, hago mención de los servicios con el sanitario para personas con discapacidad, que tiene ciertas características o especificaciones para que puedan ser usados de manera correcta. Adelante, Fabi. Si quieren saber más, bueno, dejo aquí algunas ligas a donde se pueden referir en cuanto a normas al proyecto de Reconecta con tu Cultura. Y ha sido un enorme placer compartir unos minutitos de vida con ustedes. Me voy a permitir leer esta diapositiva, que son reflexiones. Se vuelve imperativo para todo gobierno local, por la magnitud de recursos necesarios para convertir en accesible el espacio y los servicios públicos como el transporte, particularmente en países de desarrollo al cual se suma la limitación en la disponibilidad de recursos, integrar en los procesos de planeación y ordenamiento del territorio, la identificación de acciones de corto y largo plazo que resulten más adecuadas para emparejarlas con las vocaciones de cada región. Por ejemplo, si es de carácter turístico, cultural o de negocios. En países como América Latina, la dinámica sociodemográfica demanda la urgente necesidad, desde un enfoque de sostenibilidad, mejorar de manera decidida las condiciones de accesibilidad que sus entornos y servicios públicos, pues la perspectiva de una sociedad envejecida en puerta, la posibilidad de permitir la participación de un creciente volumen de población con limitaciones puede comprometer por la carga social y económica de la no inclusión, un rumbo deseable e incluyente para todas las personas de la sociedad. Yo les agradezco su atención y me gustaría finalmente terminar con una reflexión. Históricamente, las pandemias han obligado a los humanos a romper con el pasado e imaginar su mundo de nuevo. Este no es diferente, es un portal, una puerta entre un mundo y el siguiente. Podemos elegir caminar a través de él, arrastrando los cadáveres de nuestros prejuicios y odios, nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas muertas, nuestros ríos y cielos llenos de humo detrás de nosotros, o podemos caminar a través de él ligeramente, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo y listos para luchar por él. Esta cita es de Susana Arundhati Roy y fue dicha en el 2020, justamente al inicio de nuestra pandemia. Muchísimas gracias, buena noche. Bueno, gracias. Quisiera saber si, quisiera preguntar a las personas si hay alguna pregunta del público. Si hay preguntas del público. Y si no, como tenemos unos 10 o 15 minutos, primero una de las cosas que quiero comentar es que quiero agradecer a todos por su presencia y por comentarnos de cómo está el tema de patrimonio y accesibilidad. Y yo quiero resaltar el tema de la pandemia, de cómo ha ido cambiando, sobre todo porque hay que resaltar el hecho de que las personas con discapacidades, los adultos mayores, que ya estaban bastante mal antes, fueron de las personas que más han sufrido por la pandemia. Porque al ser personas con mayor vulnerabilidad, es una vergüenza realmente como al enterarnos que el COVID los afectaba principalmente a ellos, prácticamente los echamos a los leones. Entonces, eso es una cosa. Y sin embargo, como mencionó en el tema de Imani Barbarín,
cómo muchas de las tecnologías que hoy en día tenemos, desde Alexa y estas cosas, estos speakers inteligentes, hasta la posibilidad de hacer conferencias por computadora, trabajar a distancia desde la computadora, los deliveries y todo eso. Recordar que son todas estas cosas que la gente con discapacidad, como dice, las pidieron a gritos durante años, entonces no pensemos que volver a la normalidad significa dejarlo, porque, como ellos están diciendo, o sea, la normalidad de antes no funcionaba para muchísima gente. De la misma manera que la normalidad sin rampas, no podemos pensar en volver a ella. También una cosa que queremos hacer es que, como estamos pensando en, como yo soy justamente al comenzar la investigación, quiero hacer un llamado a, si eres personas que están viendo esta conferencia o que quieren ver, si eres una persona una investigadora, diseñador, arquitecto, activista, con una discapacidad, visible o invisible, o eres simplemente un adulto mayor, un niño. O sea, como dicen, yo soy una persona que por suerte tengo todas mis extremidades por ahora, ya, pero también me gustaría conectarme con ustedes porque justamente yo tengo un curso, o con usted, yo tengo un curso y te quiero hacer una investigación al respecto, pero yo tengo mis sesgos por tener todas mis extremidades, entonces me gustaría también colaborar con ustedes, colaborar con sus proyectos. Y tal vez quisiera, no sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, pero una pregunta que yo me gustaría, al menos una única pregunta para todos sería, este tema de cuándo es que el patrimonio, siempre vemos los obstáculos con el patrimonio, pero sí, ¿cuándo han identificado un tema en el patrimonio que más que ser un obstáculo, es como que una respuesta o una posibilidad que el patrimonio da para la inclusión? De la misma manera como, por ejemplo, la escala humana, por ejemplo, yo una vez pensé como siempre, bueno, la primera vez que fui a Valparaíso y vi todos los ascensores, que decía, claro, te sirve para trepar el cerro, pero eso lo puedes usar de cualquier manera. ¿Sí, William? Efectivamente, hay una consigna muy importante que tiene que ver que el patrimonio cultural es un deber, es un derecho, es parte del disfrute general de todos, y creo que en ese sentido es un potencial bien importante el enlace con el tema de la accesibilidad universal, precisamente porque el tema del patrimonio cultural, no importa si es natural, si es cultural, material o inmaterial, debe tener la posibilidad de ser disfrutado por todos. Y en ese orden de ideas, creo que la reflexión hoy en día ha tomado una jerarquía y una importancia sobremanera, porque muchos de los lugares en los cuales las personas no solamente llegan como turistas, sino que viven en el lugar patrimonial, ya pueden de alguna manera recorrerlo, disfrutarlo, pese a diferentes, llamémoslo así, no me gusta mucho, pero sí unas limitaciones físicas o cognitivas, en donde el patrimonio se convierte en una herramienta precisamente de inclusión social y una herramienta para disfrutar los contextos. Yo creo que hoy en día esta contemporaneidad nos ha permitido reflexionar críticamente sobre la necesidad de entendernos todos como semejantes, como similares. No importa las condiciones, no importa las situaciones, pero creo que el tema del patrimonio está sirviendo mucho en el sentido de aportarle a las comunidades de disfrutarlo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de barreras. Ahora, este es un tema progresivo, en donde no todos los lugares, por supuesto, en nuestra querida llamada Latinoamérica y el Caribe, está implementada, pero ya hay unos grandes logros en diferentes países, como México, como Colombia, como Perú, como Argentina, en fin, muchos países de nuestra Latinoamérica y el Caribe, en donde ya empiezan a verse unas intervenciones con pertinencia para disfrutar estos patrimonios. Entonces creo que ese es un punto a favor
y creo que la obligación de todos los que de alguna manera participamos desde la academia, desde la profesión, desde el lugar donde nos encontremos, es un compromiso de avanzar precisamente con este tema, donde ojalá la gran mayoría de los lugares patrimoniales pues adapten esas condiciones de accesibilidad, de movilidad y caminabilidad a los lugares. Y por supuesto, no solamente tiene que ver con el tema del patrimonio cultural. Yo diría que hoy en día cualquier espacio y cualquier lugar debe garantizar precisamente el acceso a todo el público. Entonces, creo que este es un compromiso muy interesante, muy bonito, que desde todas las disciplinas, desde todos los énfasis, desde todos los lugares, pues tenemos que apoyar. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, Fabiola. Muchísimas gracias. Gracias, Rosabela, por la invitación. Y bueno, yo creo que parte de esta gran respuesta, como ya lo comentó William, el que nosotros podamos tener hacia diferentes latitudes y el compromiso social es fundamental. Muchas de las veces siempre se menciona que el recurso puede ser, en este caso el recurso económico es fundamental para la realización de poner este granito de arena, pero bueno, al menos nosotros como equipo de Reconnecting with Your Culture America nos sentimos muy orgullosos de tener un programa de inclusión, accesibilidad a la educación a las personas con discapacidad en todo el continente americano y a nivel mundial, presentes en 59 países y que desde la pandemia pudimos actuar desde Oriente a Occidente, y yo creo que lo que mencionamos hace un momento se resume en un breve video de 3 minutos que si nos dan la oportunidad de compartírselos, sería fundamental que lo pudieran ver porque en 3 minutos resumimos el trabajo de 2 años de pandemia. ¿Alguien más? Diana, Gilda. Pues ya ¿Podemos hemos compartir? ¿Van a compartir el video? Sí. Bueno, de todas maneras, invitar a las personas que están iniciando en este proceso. Esto es de nunca acabar, hay que sumar acciones. Cada vez más disciplinas han entendido el respeto por el otro, por la diferencia. De hecho, en Colombia acabamos de firmar esta semana un acuerdo de ley para el nuevo Ministerio de la Equidad y la Igualdad, que también suma esta mirada, este quehacer, este nicho y la población a la que estamos incluyendo, integrando de manera cotidiana, autónoma, natural, como es la vida misma. Entonces, no sé, doy paso para la participación ¿Van a mirar el video? Es que es Sí, un video que díganlo a mí. tenemos permiso de autor para pasar el video. Sí, sí, eso es de nosotros, es de nuestra autoría y ya se ha presentado en ya. eventos de la UNESCO. Ya, ok. ¿Sí? ¿Cuánto dura el Ok. video? Muchas gracias por la invitación. Solo que no se escucha. Ya, tranquila, por ejemplo. ¿Lo iniciamos desde acá? A ver. Con esto Ahí vamos está. a terminar. La Tierra en el 2020. El 2020 fue el año que cambió las perspectivas sobre la raza humana. En esta época no habían actividades culturales ni lugares culturales. No habían colegios para ir. No habían deportes, pasión o felicidad. Nosotros iniciamos hoy este camino desde América Latina para el mundo.
tu cultura. We wait for you. Bueno, muchas gracias a todos los presentes y las presentes por conectarse esta noche. Les recordamos que el día lunes entramos a la última semana de este encuentro de investigación. Les invitamos a todos a seguir atentos a la programación, ya que estaremos compartiendo más información sobre los paneles y discusiones. A continuación, les invito a quedarse para la siguiente presentación y buenas noches y hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Rosabela y compañeros.